Hola muchachos y bienvenidos a un nuevo encuentro con la química. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es materia y energía. Así que prestan mucha atención al siguiente material. Todos los objetos que distinguimos a través de nuestros sentidos y que constituyen nuestro universo están formados por materia. Y la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar y cierto volumen. Y la química es la ciencia experimental que se encarga de estudiar las propiedades, la composición y la estructura de la materia, así como la transformación de estas en otras sustancias a través de reacciones químicas. Igualmente, la química estudia todo lo relacionado con los experimentos y las variaciones de energía que acompañan a la transformación donde intervienen la materia. Y la materia tiene ciertas propiedades que la distinguen, propiedades como propiedades generales o extrínsecas o propiedades específicas o intrínsecas. Conozcamos las propiedades generales. Y es que las propiedades generales son las propiedades comunes a toda clase de materia, es decir, no nos proporcionan información acerca de la forma como una sustancia que se comporta y se distingue de las demás. Las propiedades generales o extrínsecas de la materia son masa, volumen, peso. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras que el volumen es el espacio que ocupa dicho cuerpo. Y el peso es el resultado de la fuerza de atracción o la gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Podemos ver entonces que estas propiedades se relacionan entre sí. Otra de las propiedades que podemos encontrar es la inercia, que es la tendencia de un cuerpo a permanecer en un estado de movimiento o de reposo mientras no exista una causa que lo modifique. La impenetrabilidad, que es una característica por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio que ocupa otro cuerpo al mismo tiempo, y la porosidad, que es la capacidad que tiene la materia, que consiste en presentar poros o espacios vacíos. Dentro de las propiedades específicas o intrínsecas de la materia, las propiedades específicas son características de cada sustancia y permiten diferenciar un cuerpo de otro. Las propiedades específicas se clasifican en propiedades físicas y propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas podemos encontrar las propiedades organolépticas. Estas propiedades son aquellas que se determinan a través de las sensaciones percibidas por los órganos de los sentidos, por ejemplo, color, olor, sabor, sonido y textura. Mientras que el estado físico es la propiedad de la materia que se origina por el grado de cohesión de las moléculas. La menor o mayor movilidad de las moléculas caracteriza cada estado. Mientras más temperatura más alta, la movilidad de las moléculas será mucho mayor. Aunque tradicionalmente estamos acostumbrados a referirnos a tres estados de la materia, que son el sólido, el líquido y el gaseoso, podemos encontrar investigaciones recientes también proponen la existencia de otros dos estados, los cuales producen sobre todo en condiciones extremas de temperatura y presión, como lo son el plasma, que es un estado que adoptan los gases cuando se calientan a elevadas temperaturas, alrededor del orden de los 10.000 grados centígrados. El superfluido es un estado que se consigue cuando un gas, como por ejemplo el helio, se licúa a altas presiones y temperaturas cercanas al cero absoluto. Este presenta poca fricción y viscosidad, por lo que puede trepar por las paredes y escapar. En un circuito cerrado, este tipo de superfluido nunca dejaría de moverse una vez haya comenzado o se le haya aplicado alguna fuerza. Entre otras propiedades específicas tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso, el punto de fusión, el cual es cuando una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido a cierta temperatura, y la densidad, que es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Podemos ver que aunque existan sustancias que sean del mismo tamaño, tengan el mismo volumen, su masa puede ser diferente y eso va a inferir o va a intervenir en lo que es la densidad. Otra de las propiedades específicas que tiene la materia es la solubilidad, que es la capacidad que tienen algunas sustancias en disolverse en un líquido a una temperatura determinada. O la elasticidad, esta es la capacidad que tienen los cuerpos en deformarse cuando se le aplica alguna fuerza y recuperar su forma original cuando la fuerza deja de aplicarse.
Otra que tenemos también es la dureza, y la dureza es la resistencia que oponen las sustancias a ser rayadas. Propiedades como la ductilidad y la amabilidad. Los dúcteis se mide el grado de facilidad o la facilidad con que ciertos materiales se dejan de convertir en alambres o hilos, y la maleabilidad o esta propiedad maleabilidad mide la capacidad que tienen ciertos materiales para convertirse en láminas. En general, los materiales que son dúctiles son maleables igualmente. Por último, tenemos propiedades específicas o intrínsecas como lo son la fragilidad y la tenacidad. Y la tenacidad es la resistencia que ofrecen los cuerpos a romperse o deformarse cuando se les golpea, mientras que la fragilidad es la tendencia a romperse o fracturarse de manera muy sencilla. Como dos ejemplos que tenemos aquí, el hierro es muy tenaz, mientras que una copa de cristal es muy frágil. Ya hemos hablado de las propiedades físicas de las materias, ya teníamos las específicas o intrínsecas. Ahora bien, vamos a conocer un poco lo que son las propiedades químicas. Y estas son las que determinan el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras sustancias. Cuando terminamos una propiedad química, las sustancias cambian o se alteran su naturaleza. Por ejemplo, cuando reaccionan. Una de las propiedades químicas que tenemos es la combustión, y esta es la cualidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno, desprendiendo como consecuencia energía en forma de calor o luz. Y otra de las propiedades es la reactividad. Reactividad es cuando reactividad con el agua, con sustancias ácidas o con las bases. Cuando estas sustancias reaccionan con el agua, como algunos metales como el sodio y el potasio, reaccionan violentamente y forman sustancias químicas denominadas hidróxidos o bases. Mientras que con las sustancias ácidas, estas propiedades que tienen algunas sustancias de reaccionar con los ácidos, por ejemplo, el magnesio, que es un metal, reacciona con el ácido clorhídrico para formar hidrógeno gaseoso y una sal de magnesio. Y por último tenemos la reactividad con las bases, que es la propiedad que poseen ciertas sustancias de reaccionar con un grupo de compuestos químicos denominados bases o hidróxidos. Así, por ejemplo, la formación de la sal común o cloruro de sodio se debe a la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Y sabemos que dentro de las características de la materia o de lo enunciado es que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y cuando hablamos de transformación de las materias, las transformaciones físicas y químicas, tenemos estos dos tipos. Vemos que las transformaciones físicas son aquellas que ocurren transformaciones o cambios que no afectan la composición de la materia. Es decir, en los cambios físicos no se forman nuevas sustancias, solamente se transforman. Y esto pasa como, por ejemplo, los cambios de estados que suceden al aumentar la presión, aumentar la temperatura. Podemos encontrar algunos de estos cambios como son la fusión, la solidificación, la vaporización, la condensación, una sublimación progresiva o una sublimación regresiva. Mientras que las transformaciones químicas son aquellas transformaciones o cambios que afectan la composición. Ojo, estos se afectan la composición de las materias y es cuando ocurren las reacciones químicas. Por ejemplo, una sustancia pura A se reacciona con una sustancia B. Esta producen una sustancia AB muy diferente a las sustancias originales que eran antes. Espero que hayas disfrutado de este material. Ahora te invito a consultar tu libro de texto y realizar las actividades planteadas. Nos vemos en un próximo encuentro Zoom.